Saludos amigas y amigos de Metafinanzas. En este caso vamos a realizar un video intentando desarrollar y explicar la metodología por excelencia para solucionar cualquier problema financiero. Primero hay que distinguir la diferencia entre un problema económico y un problema financiero. Un problema económico tiene que ver con los ingresos o la estructura de los ingresos y los egresos, y su diferencia es la utilidad. Si recordamos las clases de microeconomía, pues intentábamos derivar la función que maximizaba la utilidad. A diferencia de esto, el problema financiero tiene como objeto de estudio el flujo de efectivo, que es básicamente la diferencia entre las entradas y las salidas. Por lo tanto, cualquier problema, si es financiero, por excelencia, el método, la herramienta es el flujo de efectivo. Por lo tanto, nuestro tema será flujo de efectivo. Vamos a partir de un elemento ya conocido para relacionar pues los conocimientos nuevos con los ya obtenidos. En tutoriales pasados analizamos lo que es la tabla de amortización, recordamos las premisas, verá que desarrollamos la tabla. Aquí tenemos el cálculo del CAT, del costo anual total, que en este caso solo es interés, y este 12% que nos daba tiene que ver, o es exactamente el 12% sobre el cual lo calculamos, ¿ok? En este caso el IVA vamos a poner 0 para efecto de quitar distracciones en el cálculo. Entonces vamos a empezar con el flujo de efectivo. Los elementos que componen un flujo de efectivo básicamente es la línea del tiempo. Siempre hay que empezar con la línea del tiempo. A veces parece una obviedad, pero créanme que en cálculos a veces es un poco complejo. Sin una línea del tiempo apropiada, pues es muy confuso realizar el cálculo. Segundo, el monto de la inversión o deuda. Recordamos que lo que para unos es una deuda, para otros es una inversión. Lo que para unos es un pasivo, para otros es un activo. Es una regla de partida doble básica. La determinación de los flujos de efectivo y la tasa de descuento con la cual vamos a trabajar. Vamos a analizar tres casos. El primer caso, hablamos de los pagos al final de cada periodo. Eso es muy importante porque dijimos que en el problema financiero el valor del dinero en el tiempo juega un papel fundamental. No es lo mismo pagar al final de mes que pagar en forma anticipada, y lo vamos a demostrar en los presentes cálculos. Entonces vamos a trabajar primero con la línea del tiempo. Empezamos con un 0. Este 0 normalmente representa un momento del tiempo, un momento en el que se hace o se realiza la inversión. Después vamos a trabajar con periodos 1, 2. En este caso vamos a demostrar cómo esta tabla de amortización, la metodología para realizarla es tal cual un flujo de efectivo. Aquí podemos agarrar los valores y proyectamos o sacamos los valores hasta el periodo número 12. Aquí recordamos, en este caso vamos a realizar los pagos al final de cada periodo, que es la premisa con la cual realizamos esta tabla de amortización. Bueno, vamos a utilizar algunas funciones de Excel también para poder tener un poquito más de conocimiento de algunas cuestiones básicas de Excel. Continuando con el elemento de determinación de flujos, vamos entonces a poner tanto la columna de amortización como la de interés en forma de flujo de efectivo. Entonces iniciamos con la columna de amortización, le damos control C, nos vamos a el periodo número 1, que es al final del periodo 1, como estamos considerando en la tabla. Nos vamos a pegar, pegado especial, le ponemos valores y transponer. En ese sentido, pues todos los valores que teníamos aquí en forma de columna nos los va a dar en forma de fila. Hacemos lo mismo con la columna de intereses, control C, nos vamos al periodo 1, que en este caso sería al final del periodo 1, pegar, pegado especial, nos vamos a valores y transponer. Con respecto al elemento de la inversión, en este caso de la inversión o deuda, pues está claro que nosotros hemos manejado 15,000, en este ejemplo, 15,000 pesos de préstamo, por lo que ponemos en negativo, menos, podemos manejar acá los 15, que son exactamente los mismos que tenemos aquí, y entonces ya podemos determinar los flujos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una sencilla suma, que es una suma algebraica. En el momento 0 tenemos una inversión de 15,000 pesos, una deuda, y nos vamos yendo al final de cada periodo para determinar cuáles son los flujos, que como podemos ver pues equivalen a los pagos iguales que ya habíamos calculado.
Entonces vamos a analizar el cálculo de la TIR, la tasa interna de retorno. Nos ponemos en nuestra celda, nos vamos a fórmulas, nos vamos a financieras y nos vamos a TIR. En este caso nos va a pedir valores. Es importante mencionar que para el cálculo de la TIR hay que empezar desde el momento cero y cruzar o enfrentar positivos con negativos. Si no hubiera en este caso los 15,000 pesos como negativos, si fuera todo positivo, pues normalmente nos determina un error el cálculo. Aquí podemos ver que la tasa mensual efectiva, acuérdense que aquí los periodos son meses, estamos hablando de meses, es del 1%, que es exactamente el 1% que teníamos para el cálculo de la tabla de amortización. En este caso son un año que tenemos 12 meses, por lo tanto 1% por 12, quedamos exactamente con el 12% que tenemos inicialmente. Es importante mencionar, ¿verdad?, que en este caso, como los pagos coinciden con la capitalización, pues la tasa efectiva y la tasa nominal pues coinciden. ¿Okay? Si hacemos el cálculo del valor presente de los flujos para usar el cálculo del valor presente neto, pues vamos a hacer lo siguiente. Entramos a fórmulas financieras, nos vamos a VNA, que sería el valor neto actual, y acá nos va a pedir la tasa. ¿Qué tasa vamos a poner? La que calculamos en el TIR, para ver si efectivamente nos está quedando el valor, y los valores vamos a calcular desde el periodo 1. Acá es importante mencionar que por fórmula, como la fórmula está calculando al final del periodo, todo esto me lo va a traer a un periodo anterior, es decir, al momento cero. Por lo tanto, empezamos no desde los 15, que es el momento cero, sino desde el periodo número 1. Le damos a aceptar y nos queda 15,000 pesos. Si a esto le restamos entonces el valor de la deuda que tenemos aquí, pues entonces hacemos una suma, encontramos que efectivamente es cero. Entonces nuestro cálculo está hecho de forma correcta. Ahora, vamos a ver que no es lo mismo el costo financiero, no es lo mismo cuando se paga al final de cada periodo que cuando se paga al principio de cada periodo. Vamos entonces al caso 2 y vamos a utilizar otra herramienta de Excel que realmente resulta de mucha utilidad. Vamos a utilizar la función buscar. Podemos poner igual y nos vamos a buscar, en este caso buscar V o buscar valor. Damos doble clic y nos va a hacer varias preguntas. La primera es: ¿qué valor voy a buscar? En este caso quiero buscar el valor número 1, que representa el periodo número 1. Después me dice en qué matriz o en qué base de datos, digamos, vamos a encontrar esto, y entonces marcamos en este caso toda esta matriz. Acá es importante que podamos anclar, ¿no?, para efecto de poder barrer después la fórmula. Entonces con el signo de pesos anclamos tanto filas como columnas, que en este caso básicamente con que ancláramos las columnas sería suficiente, pero bueno, vamos a anclar todo para mayor tranquilidad. Después nos va a decir en qué columna vas a querer buscar. Como estamos ahorita trabajando con amortizaciones, aquí es columna 1, columna 2, vamos a decirle los datos que están en la columna 3, y por último ponemos 0 para efecto de que podamos tener una coincidencia con el cálculo. Le damos enter y vemos cómo efectivamente nos aparece el dato del periodo 1. En este caso ya podemos barrer, y si está bien hecha la fórmula, pues podemos de alguna manera vemos cómo efectivamente nos queda. Esta función es preferente a utilizar la de transponer, porque en transponer nos pega el valor. En cambio, en la función buscar, en el momento que se actualice la tabla, automáticamente se actualizan también estos datos. Entonces es una función un poquito más compleja, pero de la misma forma yo creo que más recomendable. Vamos a hacer el mismo ejercicio, ponemos igual para efecto de pedir al Excel una fórmula, ponemos buscar, nos vamos a buscar valor. De la misma manera quiero que me dé el periodo que yo le pida, y le voy a pedir lo mismo, la matriz que abarca todo esto. Ok, aquí vamos a fijar tanto filas como columnas para que la matriz no se mueva en el momento que yo pueda barrer la fórmula. Ahora le voy a pedir la columna de interés, que corresponde a la 1, 2, 3, 4. La columna número 4 le pongo el 0 para efecto de los pagos, y efectivamente me queda el valor del número 1. Podemos barrer aquí
y llegamos entonces a el cálculo de los intereses. Nada más que en este caso vamos a hacer un pequeño cambio, porque aquí estamos considerando, al igual que el caso anterior, los pagos al final del periodo. Sin embargo, el pago al principio del periodo 1 sería el momento 0. El pago al principio del periodo 2 sería el final del periodo 1. Por lo que vamos a hacer es cortar y vamos a correr un periodo hacia adelante. De la misma forma, el monto de la deuda, pues hemos conversado que son los 15,000 pesos que tenemos aquí. Y para determinar el flujo, lo que vamos a hacer es la autosuma. Y entonces barremos hacia los 12 periodos y vamos a calcular nuevamente la TIR. Podemos irnos entonces a fórmulas, nos vamos a financieras, nos vamos a la TIR y me va a preguntar los valores. Y tal cual, como recordamos, desde el momento 0 hay que iluminar, hay que enfrentar positivos y negativos para efecto que el cálculo sea correcto, y llegamos a una tasa del 1.19. Vemos cómo es 0.19% más cara en este caso que el periodo anterior. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga un mes para hacer mi primer pago a que en el momento en el que me están dando el dinero yo tenga que realizar mi primer pago. Lo mismo, ¿verdad? Si hablamos de 12 meses, podemos calcular cuál sería la tasa anual, y entonces, a diferencia del 12% que teníamos anteriormente, ahora el costo realmente es de un 14.25%, lo cual pues de forma importante, ¿verdad? Pues sí afecta el cálculo financiero del periodo. Si hacemos entonces el cálculo desde la perspectiva del valor presente neto o valor actual neto, pues habría que traer a valor presente los flujos. Entonces tenemos la función fórmulas financieras, valor neto actual o valor actual neto. La tasa vamos a poner el 1.19, que ya es el nuevo cálculo, y los valores, recordando, desde el periodo 1, ¿verdad?, hasta el periodo 12. ¿Por qué? Porque esto me lo va a traer a un periodo anterior, que sería el momento 0. Podemos ver, ¿verdad?, que el valor presente de los flujos es 13.667. Si yo traigo entonces el valor de la inversión al momento 0 y hago una suma algebraica, vemos que efectivamente nuevamente nos da 0. Podemos utilizar la función, también hay una función en Excel que se llama valor actual. Vámonos entonces a fórmulas financieras, nos podemos ir a valor actual y entonces nos va a pedir la tasa. En este caso la tasa, hablamos del 1.19, número de periodos 12, me va a pedir cuál es mi pago. En este caso el pago es 1.333, valor futuro 0, y acá en tipo vemos como dice abajito, es un valor lógico. Para pago al comienzo del periodo es 1, para pago al final del periodo es 0 u omitido. En este caso vamos a poner 1 porque los pagos se están haciendo al principio de cada periodo. Podemos ver cómo pues el resultado es 15,000 pesos. O sea que exactamente, si utilizamos la función de valor actual neto, con un 1.19%, no el 1%, con un 0.19% más caro, llegaríamos a un valor actual de 15,000 pesos. Entonces el cálculo es correcto. Y el último caso, que sería el cálculo del CAT con garantía líquida. Para este caso vámonos a nuestra tabla de amortización, porque sería más fácil visualizarlo desde allá. ¿Qué pasa? Ya conversamos que para el cálculo del costo anual total, pues es la suma de los intereses, y en este caso el promedio del capital. ¿Por qué? Porque Iker, cuando fue a pedir el préstamo, no contó todo el año con los 15,000 pesos, sino que cada mes tuvo que ir amortizando una parte, ¿verdad?, de la deuda. Por lo tanto, solo contó con un promedio de 8.273, y podemos entonces ver que este 12% es consistente con el 12% con el que calculamos, de tal forma que, como ya hemos dicho, los pagos insolutos no disminuyen de forma alguna la tasa de interés que tengo que pagar. Pero ¿qué pasa cuando me dicen te voy a prestar un dinero, pero vas a dejar una garantía líquida? Es decir, por ejemplo, de estos 15,000 pesos, 1,000 pesos se van a quedar en tu cuenta y no los puedes tocar. Son tuyos, pero no los puedes tocar. Yo siempre digo, bueno, pues sí son míos porque voy a pagar un interés sobre eso, pero no son míos. ¿Por qué? Porque no puedo contar con ese dinero. ¿Qué sucede? El monto del interés es exactamente el mismo,
pero recordamos el principio del valor del dinero en el tiempo, es decir, yo no conté ni siquiera con el promedio de los 15,000 pesos, o Iker no contó con el promedio de los 15,000 pesos. ¿Qué hay que hacer? Restarle a este promedio, en este caso, el valor de la garantía líquida que estamos poniendo como 1,000 pesos, y entonces vemos como ahora mi costo anual total es 13.65. O sea, hay 1.65% más que me está costando el hecho de tener 1,000 pesos sobre el que pago interés, pero que no puedo considerar o no puedo contar para efecto de mis inversiones o de mis pagos. Pues amigos, este es el material, espero les sea de utilidad, les mando un fuerte saludo.